Laboratorio número 2. Ensayo en cortocircuito de transformadores monofásicos. El objetivo del ensayo en cortocircuito de transformadores monofásicos es el siguiente. Determinar la magnitud de impedancia del transformador, obtener el diagrama vectorial y determinar la relación de transformación en función de las corrientes. Ahora vamos a ver el transformador. Esos son los objetivos entonces. Entramos a lo que es el marco teórico. Consideraciones para la prueba en cortocircuito. En principio, indicarles de que cuando tenemos un transformador monofásico instalado y está operando, está funcionando con carga, entonces no se debe permitir a que exista un cortocircuito en el mismo cuando está funcionando con carga. Ya sería un descuido en primer lugar, si está operando, por no hacerle un mantenimiento, revisar el mismo, revisar todo lo que corresponde al mismo transformador, ¿no? Entonces, para eso se hace un programa de mantenimientos. No hay que permitir a que exista en este equipo un cortocircuito, ¿no? Si hubiese, en primer lugar, digamos, se corta la energía, o sea, no se da al usuario la energía correspondiente, si es que esto vale. Entonces, no se debe permitir. Hay que siempre hacer el mantenimiento correspondiente, ¿no? Eso entonces. En esta prueba en cortocircuito, un devanado del transformador se cortocircuita. Puede ser el lado de baja tensión, generalmente es, o también el lado de alta tensión, para obtener todos los datos que corresponde, que corresponde. Estamos hablando ahora del ensayo, ¿ya? Del ensayo que va a hacer. Y en el otro extremo se aplica una tensión inferior, o sea, baja. Como es un cortocircuito, no se puede, y además un ensayo no se puede trabajar con las tensiones que tenemos en la red de distribución o las tensiones que me indica en su placa de características el transformador. Entonces hay que ver esa parte, ¿ya? Fundamental esta parte. Entonces se hace con una tensión reducida, controlando la corriente, ¿ya? Con esta prueba se obtienen también las pérdidas en el cobre. O sea, esa corriente, en función de la corriente que está circulando por las bobinas, obtengo la corriente en el cobre. La anterior clase hemos obtenido la corriente, o sea, las pérdidas en el fierro. Ahora, con esta prueba, en el cobre. Y vamos a obtener las pérdidas totales. Considerando que, digamos, este circuito que vamos a ver, les voy a mostrar, este circuito acá, entonces se le va a aplicar una tensión reducida. Y hay que ver la corriente acá, la corriente nominal del transformador. Fíjense, en el lado de alta tensión, 6.25 y en el lado de baja tensión, 10.9. En función donde se haga el cortocircuito, debemos ver esa parte. Anteriormente, en el anterior laboratorio, le hemos aplicado la tensión en el laboratorio 1, la tensión en el lado de baja tensión, ¿no? Igual le vamos a hacer en el lado de baja tensión y vamos a cortocircuitar el otro lado de alta tensión. O sea, para obtener, ahora vamos a obtener esta resistencia equivalente y la reactancia equivalente correspondiente a las bobinas. La anterior clase hemos obtenido R sub N y X sub N. Ahora esta parte y vamos a tener el circuito completo. Entonces, le vamos a aplicar una tensión reducida. En el lado de no debe pasar esta corriente o llegar esta corriente en el lado de baja tensión, fíjense a cuánto, a 10.9.
amperios. Y en el lado de alta tensión, a 6.25, como indica acá. ¿Ya? Entonces, esos son los parámetros a controlar. En función a esto, voy regulando mi variador de tensión. Entonces utilizo un variador de tensión de 0 a 230 voltios en este caso. Cosa de que cuando llegue a esta corriente nominal que es de 10.9, entonces lo dejamos ahí y leemos el voltaje. Seguramente el voltaje va a ser bajo, que va a ser el voltaje de cortocircuito, la potencia de cortocircuito y la corriente de cortocircuito. 3 parámetros. Hay que controlar las corrientes en ambos lados, acá y acá. Se instalan entonces los amperímetros. Con estos 3 parámetros, entonces, indicamos que la potencia de cortocircuito, que me lectura el batímetro, es igual a la potencia en el cobre. Y es igual a la corriente del primario acordado por su resistencia del primario, más la corriente del secundario acordado por la resistencia, ¿no? Entonces, obtenemos, nuevamente les indico, de que la potencia de cortocircuito es equivalente a la potencia del cobre, del transformador monobásico. En función a esto, entonces, puedo calcular la impedancia de cortocircuito, que es igual al voltaje de cortocircuito que hemos lecturado de la corriente de cortocircuito. Pero debemos ver el desfase. Para esto calculamos el cosfi de cortocircuito, que es la potencia de cortocircuito que me da el batímetro, entre el voltaje de cortocircuito que hemos lecturado y la corriente de cortocircuito también lecturada. Despejamos el ángulo. Y eso le hago afectar este valor de la impedancia. Acá está, ¿no? Entonces, al lado de la corriente. Y tengo en forma polar el voltaje de cortocircuito, la impedancia de cortocircuito igual al voltaje de cortocircuito entre la corriente de cortocircuito y el ángulo que tenemos, ¿no? Que hemos calculado de acá. Y eso lo vuelvo rectangular y tengo la resistencia y reactancia equivalente. Entonces tengo la resistencia y reactancia equivalente. De esa manera. ¿Ya? Entonces, con eso hallo estos 2 parámetros y completo el circuito. Vamos a utilizar equipo instrumental de laboratorio, el punto 3. Vamos a utilizar el mismo transformador monofásico que hemos utilizado para el laboratorio 1 y que tiene las siguientes características. Tensión nominal, 400 voltios en alta tensión y 230 voltios en baja tensión. La corriente nominal. Hay que tomar muy en cuenta esto para esta prueba, ¿no? La corriente. En alta tensión, 6.25 y en baja tensión, 10.9. Una potencia nominal del transformador monofásico de 2,5 kVA a una frecuencia de 50 Hz. Vamos a utilizar un variador de tensión. ¿Ya? En realidad en el laboratorio tenemos 2 variadores monofásicos y uno de ellos es con una tensión de 0 a 240 voltios, puede variar de 0 a 240 voltios en corriente alterna y una capacidad de 1000 volamperes. Instrumentos de medición, especialmente el batímetro, que ya me lee la parte de amperaje y voltaje, y podemos utilizar también voltímetro en forma adicional y otro amperímetro, especialmente una pinza amperimétrica y cables de conexión. Y este es el circuito de laboratorio. Este es el circuito de laboratorio que tenemos y les voy a indicar también la descripción correspondiente. Acá tengo el variador de tensión que varía de 0 a 240 como hemos visto. Se hace el cableado con el transformador monofásico y vamos a obtener esta resistencia y reactancia equivalente. Entonces, en esta parte se cortocircuita. Vamos a cortocircuitar el lado de alta tensión en este caso. ¿Ya? Porque en la anterior clase hemos alimentado en el lado de baja tensión, ¿no? Entonces, igual vamos a alimentar acá para tener todo este circuito ya completo. Entonces, cortocircuitamos esta parte, pero vamos al cortocircuitar, vamos a instalar un amperímetro. ¿Ya? Acá. Y en este lado, para obtener los cálculos respectivos, instalo especialmente el batímetro, que me va a leer la parte de amperaje y voltaje. Y en forma adicional puedo también utilizar un amperímetro
y otro voltímetro. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos a hacer el cableado correspondiente. El cableado entonces, esta prueba se hace con despacio. Estamos haciendo el ensayo con tensión reducida y hay que controlar las corrientes en función a las características de placa. Acá está. Hay que tomar en cuenta las características de la corriente especialmente. Llegamos a las corrientes nominales en ambos lados y detenemos ahí y lecturamos la potencia y el voltaje. ¿Ya? Y con eso hacemos el cálculo respectivo. Hay que hacer con el cuidado respectivo esta prueba. Les voy a mostrar el video a continuación de cómo realizamos esta prueba. Les voy a compartir. Acá entonces tengo el ensayo en cortocircuito que se ha realizado. El objetivo de este laboratorio es el ensayo en cortocircuito del transformador monofásico. Acá tenemos el transformador monofásico. Pero para esto, para hacer el ensayo, debemos tener un regulador de voltaje, que lo tengo acá. Ya es pequeño, pero me va a satisfacer para poder realizar esta prueba. Entonces, enciendo el regulador. Este ya está conectado al lado de 220 y este tengo al lado de 380. ¿Ya? Entonces, para esto primero voy a cortocircuitar el lado de 380 voltios. Cortocircuito. Tenemos cortocircuitado. Voy a encender el regulador de voltaje. Tengo encendido. Voy a energizar. Este regulador está en 0. Varía de 0 a 220 voltios. Ahorita está en 0. Voy a energizar mediante este térmico. Energizo. ¿Qué debo controlar? La corriente. En el lado de 220, la corriente, según las características de placa, es de 10.9. Y en el lado de 380, es un transformador elevador de 380 de 6.25. Entonces, acá debo llegar. Acá tengo el amperímetro. Entiendo. Acá tengo en 0. Y coloco el amperímetro hasta acá. Fíjense, estoy colocando el amperímetro, una de las líneas, que va al transformador monofásico, y voy regulando. Debo ver que llegue a 10.9, como si estuviese trabajando a plena carga. Si voy regulando, veo el amperímetro, dice en 6, 10.8, 10.9, 10.8, 10.9, 10.9 amperes. Entonces, la primera lectura es de la corriente de cortocircuito en la entrada, fíjense, es de 10.9 amperes. Mido voltaje. Ya tengo el voltímetro. Mido voltaje. 9.8 voltios de entrada. Es un voltaje bajo y hemos llegado a 10.9 amperes. La potencia en este lado es de 95 vatios. Es la potencia de cortocircuito. Ahora mido la corriente en el lado de 380 voltios. Corriente. Y me da una corriente de 6.25 amperes. 6.25. Saco. Esa es la prueba en cortocircuito. Muchas gracias. Entonces hemos
podido ver la prueba en cortocircuito del transformador monofásico. ¿No han podido ver? A continuación vamos a hacer el cableado correspondiente de nuestro transformador, ¿no? Acá tengo el regulador de tensión, ya del laboratorio. Acá tengo el batímetro. Vamos a utilizar una pinza amperimétrica y en el lado de alta tensión otra pinza amperimétrica. Este es el transformador. Se controla las corrientes, dice acá. Entonces hacemos antes de conectar a la red, hago el cableado correspondiente. De acá, de esta parte, saco entonces, esto está en cero, ¿no? Por si acaso, como se ha indicado en el video. Al batímetro. El batímetro, por si acaso, ya me lee también potencia, voltaje y corriente. Pero por si acaso tenemos acá una pinza amperimétrica que le hago pasar por acá. Y voy al lado de baja tensión, X sub 1. Y el otro borde a X sub 2. ¿No? Así. Y en el lado de alta tensión, y acá hago el cableado y hacemos el cortocircuito. Y le hago pasar por esta pinza amperimétrica y tengo las dos lecturas. Esto está en cero. Energizamos con 220 voltios acá a la red de distribución. 220 voltios. Listo. Y encendemos el regulador de tensión. Esto está en cero. Entonces voy regulando poco a poco la tensión, pero debo controlar que la pinza amperimétrica llegue a 10.9, que es el lado de baja tensión. Llega a 10.9, inmediatamente hago el registro del voltaje acá, con el batímetro, que es monofásico, y me da 9.8 voltios, una lectura, y una potencia de 95 vatios. Asimismo, leeremos la corriente en el lado de alta tensión y me da, como indica acá, 6.25 amperios. Y eso lo pasamos a esta tablita, las lecturas correspondientes. Entonces pueden sacarle una fotito, además de las lecturas que tenemos acá, pueden sacarle una fotito a continuación. Listo. Entonces yo lo voy a borrar toda esta parte. Ya. Entonces tenemos las lecturas, solamente una lectura. No hay que hacer. Llegar a la corriente 10.9 con este amperímetro. Y leemos el voltaje de cortocircuito 9.8 en este lado. Acá. Una potencia de cortocircuito de 95 vatios. Y una corriente en el otro lado, 6.9. A para corrientes, dice. A para corrientes es esta corriente de cortocircuito 10.9 dividido entre 6.25. El lado de baja tensión entre el lado de alta tensión. Y eso sale 1.74. La relación de corrientes es igual a 1.74. Con estos valores, especialmente, esto es para calcular la relación de A para corrientes, ¿no? Con estos tres, 1, 2, 3, hacemos el cálculo, o van a realizar el cálculo correspondiente de la siguiente manera. Entonces pueden sacarle también una fotito a esta parte, sáquenle una foto para saber cómo hacen el cálculo. Fíjense, primero la impedancia de cortocircuito es igual al voltaje de cortocircuito entre la corriente de cortocircuito. ¿Cuánto es el voltaje? Acá tengo, ¿no? 9.8 entre la corriente 10.9. Eso nomás es anotar. Y listo tengo. El cosfi de cortocircuito, la potencia de cortocircuito entre el voltaje de cortocircuito y la corriente de cortocircuito. ¿Cuánto es la potencia de cortocircuito? 95. Dividido entre 9.8 y 10.9 y tengo el cosfi de cortocircuito. Ustedes hallen el resultado. Acá, sí, como ya tengo este valor, y
tengo el ángulo en forma polar, vamos a obtener las resistencias y reactancia equivalente, lo llevan a rectangular. Y obtenemos esto, ¿no? La resistencia y reactancia equivalente. Entonces no es muy difícil. Ahora, hallamos, acá tengo el porcentaje de pérdidas en cortocircuito, ¿ya? Corto de la potencia de cortocircuito. Es igual a la potencia de cortocircuito entre la potencia nominal por 100. ¿Cuánto es la potencia de cortocircuito? 95 vatios. Como esto está en vatios, esto también hay que convertirlo en vatios. Nuestro transformador es de 2500 volt-ampere. Esto ya hemos hecho en el laboratorio 1, 2500 volt-ampere. Y con este ángulo que tienen de cortocircuito, este ángulo lo trasladan acá y hallan P sub n, la parte activa del transformador, la potencia activa, diré. Y eso lo reemplazan acá y hallan el porcentaje de pérdidas en el cobre. Acá, en porcentaje. ¿Ya? Acá de la misma manera tengo, digamos, un gráfico de lo que la prueba que se ha hecho, ¿no? Acá tengo el transformador. ¿Ya? Y de esa manera realizan el cálculo correspondiente. Y acá tengo el análisis de resultados, pueden sacarle una foto y después les indico. Mientras tanto, vamos a estar tomando quienes estamos presentes en este laboratorio. Conmigo más, ahorita estamos 21. Entonces vamos a tomar en cuenta quiénes están. Ya, entonces se los leo. Análisis de resultados, el punto 8. Análisis de la potencia en el cobre, pérdidas en el cobre del transformador del laboratorio. Análisis de la potencia del cobre, de las pérdidas en el cobre del transformador del laboratorio. ¿A qué se refiere? A esto, a este resultado que han obtenido. Igual que el anterior, en las pérdidas en el fierro, está en función a la potencia de esa pérdida. Pero no debería pasar para transformadores, especialmente las potencias que mayormente se utilizan, del 10%. ¿Ya? Acá nuestro porcentaje de pérdida seguramente va a dar un valor menor al 10%. Eso significa de que mi transformador está en buenas condiciones de seguir operando, de seguir funcionando. Tiene buenas bobinas de cobre. La aislación entre bobinas es la correcta. De tener un valor superior, digamos 50%, 40, 50%, significa que está pasando algo ya con las bobinas, especialmente con la aislación de las bobinas. Entonces las pérdidas se elevan. Entonces hay que hay que cambiar el transformador. Se recomienda cambiar, no volver a rebobinar. Cambia, es mejor cambiar, porque al rebobinar también no sé qué tipo de alambre estoy comprando. Nuevamente voy a hacer la prueba y seguramente también ya no va a ser igual, ¿no? Estas pérdidas que como eran anteriormente. Y esto se recomienda hacer también esta prueba en transformadores nuevos. Sabemos que el transformador nuevo va a funcionar, pero no sabemos en cuánto están sus pérdidas. Tal vez están muy elevadas. Eso significa que el cobre de ese transformador nuevo no es de buena calidad y tal vez tampoco la aislación. Por eso sus pérdidas están elevadas. Y eso directamente incide en la tarifa. Y más las pérdidas en el fierro, hay que sumar los dos. Voy a tener un porcentaje de pérdidas mucho mayor. ¿Ya? Mostrar transformadores, 4 gráficos de transformadores monofásicos. Asimismo,
2 gráficos de puesta a tierra de transformadores. En realidad serían 6 gráficos. O sea, ¿a qué se refiere esto? Instalados, ustedes pueden sacar esta parte de algún texto o del internet y lo pegan. Gráficos, dice, ¿no? ¿Cómo se instala un transformador monofásico? Acá ya tengo uno, por ejemplo, ¿no? De transformador monofásico, igual que eso, 1, 2, 3, 4. Puede ser en el poste, puede ser como está acá, como está aquí también otro tipo de transformador en seco, en aceite, y etcétera. 4 no, eso lo pegan. Y asimismo 2 gráficos de puesta a tierra de transformadores. Los transformadores se ponen acá, mediante esto, se ponen a tierra con una varilla, ¿ya? En función, puede ser en función a la tierra o 2 varillas, etc. Entonces, 2 gráficos eso, de puesta a tierra. A eso se refiere esto. Series. En un cuadro desarrollar las diferentes potencias, tensiones que se utilizan en nuestro país, tensiones, potencias, tensiones, corrientes, etcétera, para transformadores monofásicos. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a lo siguiente. En un cuadrito, así, o sea, van a desarrollar así, ¿no? Así un cuadro en función a las características que tenga. Acá pueden colocar potencia, digamos, potencia del transformador. Digamos esta potencia, es voltaje del primario, voltaje del primario, pueden colocar corriente, voltaje del secundario, así. Esto para corrientes, del primario, secundario, etcétera, así, ¿no? Y si hay más parámetros, puede ser la frecuencia, etcétera. Por ejemplo, de nuestro transformador que tenemos, que es monofásico, dice 400-230, ¿no? 6.25, 10.9 y una potencia de 2,5 kVA. Entonces, 2,5 kVA, un voltaje de 400-230, su corriente de tanto y de tanto, y su frecuencia 50 Hz. Acá. Puede haber de mayor potencia, igualito colocan de mayor potencia. Pero se utilizan también transformadores de 14.4 kV. Acá, 14.4 kV a 220 voltios. Tiene una cierta corriente y de diversas potencias. Este de 14.4 kV hay, por ejemplo, de 10 kVA, de 15 kVA, de 20, de 25, de 37,5, etc. Todo eso. A eso se refiere este cuadro. ¿Ya? ¿A qué potencias? Las más utilizadas. Las más utilizadas son las que tenemos acá, lo que les hemos en el laboratorio, pero ahí está solamente una potencia, hay de mayor potencia. Y hay de 14.4 también a 220 voltios de diversas potencias. Hay, como les decía, desde 10, 15, 20, anotan en un cuadrito. Eso es para que ustedes sepan, ¿ya? ¿Qué son las pérdidas en el cobre? Esto ya les he indicado. Inciso D. ¿Qué son las pérdidas en el cobre? En el cobre, en transformadores, desarrollar teoría y gráficos, ¿no? Entonces, esto pueden hallar en un texto o en el internet, lo desarrollan, y los gráficos lo pueden pegar siempre, como en el punto B, lo pueden pegar con IMPRA, no hay problema. No es necesario que dibujen a pulso, pueden pegar eso, ¿ya? Esa parte. Y igual la puesta a tierra. E inciso E. ¿Cómo se realiza el mantenimiento de transformadores monofásicos? Desarrollar en un cuadro. Lo mismo acá. En un cuadro desarrollan, así. Nuevamente voy a hacer acá un cuadro. Acá. ¿Cómo se realiza el mantenimiento? En un cuadro así. Así nomás. Aquí digamos el transformador. Colocan transformador aquí. Ya. El mantenimiento. Digamos a las bobinas.
Acá dibujan una bobina, ¿no? Las bobinas del transformador. Las bobinas así, etc. ¿No? Dibujan acá cómo se hace el mantenimiento. Digamos acá dibujan la cuba. Y cómo se hace el mantenimiento. Y así, a esa parte, ¿ya? Un cuadrito de esa manera. Y documentos de referencia, la guía de laboratorio, ¿no? En este caso, y todo lo que hayan consultado. No sé si hay alguna consulta de toda esta parte. Ya. En función a lo que han presentado, a partir de este laboratorio estaba viendo, en función a esto, entonces les voy a indicar cómo van a presentar a continuación. Con esto hemos terminado este laboratorio.